Hay un instante, breve, casi imperceptible, en el que dejas de ser quien crees que eres. No estás pensando, no estás sintiendo, estás viéndolo todo. Y justo ahí, cuando crees haber encontrado tu centro, descubres que tú no estabas ahí. Entonces, ¿quién está observando? Eso es lo que nadie puede explicar. Pero todos, alguna vez, lo hemos sentido, y a continuación lo vas a descubrir porque solo necesitas 5 minutos. 5 minutos. Eso es todo lo que necesitas para alterar la estructura del universo. Y no estoy hablando de lanzar rayos por las manos ni de doblar cucharas con la mente. Aunque si lo logras, enséñame cómo. Hablo de un acto mucho más poderoso: cambiar tu frecuencia interna. No lo digo como una metáfora poética, lo digo como un experimento, porque cada vez que cierras los ojos y entras en silencio, te conviertes en el centro de un laboratorio invisible, y tu corazón se convierte en el metrónomo, tu cerebro el oscilador, y tu conciencia, el científico que observa el experimento. El corazón late, el cerebro oscila, y el campo electromagnético que te rodea, ese halo que los antiguos llamaban aura, y la ciencia ahora llama biofotones, cambia su frecuencia, y lo creas o no, el universo responde. Durante siglos nos han hecho creer que somos un cuerpo que tiene conciencia, como si la conciencia fuera un inquilino temporal viviendo dentro de un traje de carne y hueso, pagando su renta con respiraciones y cafés matutinos. Pero lo cierto, y aquí es donde Isaac Bentov nos da una bofetada cósmica, es que no estás dentro del cuerpo, el cuerpo está dentro de ti. Y no hablo de un tub psicológico, sino de esa conciencia que observa incluso cuando no estás pensando. Esa presencia silenciosa que sigue ahí cuando el ego se queda sin argumentos y la mente se queda en blanco, justo antes de dormirse o después de reír demasiado. Ahí estás tú. No el personaje, no el nombre, no el conjunto de hábitos y recuerdos, sino el espacio que contiene todo eso. Entonces piensa en tu conciencia como un océano. El cuerpo, la mente, las emociones, son solo olas que emergen y desaparecen en su superficie. Pero ninguna ola puede decir que el océano está dentro de ella. Sería como si una gota afirmara que el mar vive dentro de su forma. Tierna, pero equivocada, Isaac Bentov, con su mezcla única de ingeniero y místico, explicó que el cuerpo es una antena biológica, una estructura de oscilaciones diseñada para traducir vibraciones del campo de conciencia en experiencias físicas. Tus sentidos, tu sistema nervioso, tu cerebro, todo eso son filtros, traductores de una realidad mucho más vasta. La conciencia no necesita el cuerpo para existir, el cuerpo necesita la conciencia para funcionar. Por eso podríamos decir que la conciencia usa al cuerpo como un traje de buzo para explorar la materia. Y sí, a veces ese traje se siente un poco apretado, sobre todo cuando intentas meditar y lo único que logras es pensar en lo incómoda que está tu pierna izquierda. Pero incluso ese pensamiento es una expresión de la conciencia intentando conocerse a sí misma desde dentro del disfraz punk. Cuando Bentov hablaba de esto, lo hacía con una mezcla de física, poesía y humor involuntario. Decía que el cuerpo no está pensando, está vibrando, como un instrumento musical. Cada célula, cada átomo está emitiendo un tono, y la conciencia, ese campo infinito que lo envuelve todo, responde a esas notas como una gran orquesta cósmica. Si tu cuerpo vibra en coherencia, la sinfonía suena armónica. Si vibra en caos, bueno, digamos que el universo tiene días en que suena como una banda de principiantes. Sin embargo, el gran error del pensamiento moderno ha sido tratar de encerrar la conciencia en el cráneo. Como si la experiencia de existir se fabricara dentro de la cabeza, entre neuronas y sinapsis. Pero las investigaciones más recientes y las intuiciones más antiguas apuntan a lo contrario. El cerebro no produce conciencia, la conciencia produce cerebro. Lo que llamas yo es un patrón de atención sostenido dentro de un campo infinito de información. Y esa es la razón por la cual, cuando cierras los ojos y te vuelves hacia adentro, puedes sentirte expandiéndote. No estás imaginando,
Estás reconociendo la realidad de tu propia naturaleza. No eres un punto observando el infinito. Eres el infinito observándose a través de un punto. Y eso cambia todo. Porque si tu conciencia no está confinada en tu cuerpo, entonces tu límite no está en la piel. Tus pensamientos no terminan donde termina tu frente, ni tus emociones se quedan encerradas en el pecho. Cada vibración que emites, una sonrisa, un suspiro, una intención, se propaga en el campo universal, modificando sutilmente el tejido de la realidad. En otras palabras, lo que piensas no se queda en tu cabeza. Hace eco en todo el cosmos, así que cuidado con lo que rumias mientras haces fila en el banco. El universo está escuchando. Pero aquí viene lo más curioso. Aunque la conciencia no está dentro del cuerpo, elige manifestarse a través de él. No lo hace por accidente, sino porque el cuerpo le ofrece una oportunidad irrepetible. Experimentar la materia, el tiempo, el sabor del mango, el olor a lluvia, los abrazos, la música, el miedo y el amor. La conciencia se encarna no para escapar del mundo, sino para saborearlo. Y de paso, para aprender a reírse de sí misma cuando las cosas no salen como planeaba. Así que, cuando escuches frases como eleva tu conciencia, recuerda que no se trata de ir a ningún lado. La conciencia ya está en todas partes. Lo que realmente elevas es tu capacidad de percibirla. Y mientras más la percibes, más entiendes que no hay adentro ni afuera, ni arriba ni abajo, solo un campo de presencia vibrando en infinitas formas, una de las cuales lleva tu nombre y pide café por las mañanas. Tal vez el mayor descubrimiento de Bentov fue precisamente ese, que lo que llamamos yo es una ilusión óptica creada por la atención. La conciencia, al concentrarse en un punto, crea la sensación de individualidad. Pero cuando amplías el foco, cuando observas simultáneamente todos los componentes de tu experiencia, esa ilusión se disuelve. Y lo que queda es una sensación extraña, deliciosa y profundamente liberadora, el reconocimiento de que siempre fuiste el todo mirándose a sí mismo. Y lo mejor es que no tienes que creerlo, solo obsérvalo, porque la conciencia no necesita fe para existir. Solo necesita que dejes de intentar meterla en el bolsillo del cuerpo, donde nunca ha cabido. Isaac Bentov solía decir que el cuerpo humano es, ante todo, un instrumento de resonancia, un sistema tan sofisticado que, si realmente entendiéramos cómo funciona, probablemente dejaríamos de buscar milagros, porque descubriríamos que ya lo somos. Y desde el punto de vista de la física, tu cuerpo es un festival de vibraciones. Cada átomo oscila, cada célula pulsa, cada pensamiento genera una onda electromagnética. Eres, literalmente, una sinfonía en movimiento, solo que a veces esa sinfonía suena como una orquesta afinada, y otras veces como un grupo de percusionistas borrachos ensayando a medianoche. Bentov demostró que no hay una sola parte del cuerpo que esté realmente quieta. Ni siquiera cuando estás sentado, inmóvil, creyendo que estás en reposo. Tu corazón está enviando pulsos eléctricos. Tus pulmones mueven el aire como un acordeón cósmico. Tus células están vibrando y los electrones de tus átomos bailan alrededor del núcleo con la precisión de una danza sagrada. En resumen, tu cuerpo está compuesto de millones de osciladores sincronizados, o intentando estarlo. Y aquí está la parte fascinante. Esas oscilaciones no son solo biológicas, también son informacionales. Tu cuerpo emite y recibe frecuencias constantemente, como una antena multidimensional. Cada emoción, cada pensamiento, altera la amplitud y la coherencia de esas ondas. Cuando sientes gratitud o paz, las ondas se alinean y generan un patrón armónico. Cuando estás en miedo, enojo o ansiedad, las ondas se vuelven caóticas. No es castigo divino ni energía mala, es física pura. El caos interno genera interferencia, la coherencia, resonancia. Bentov, con su genialidad científica y su toque de humor involuntario, decía que el cuerpo es una especie de máquina de música cósmica que puede desafinarse con facilidad. Tenía razón. El problema es que la mayoría de las personas pasan la vida sin darse cuenta de que pueden afinar su propio
Instrumento. Andan por el mundo creyendo que su estado emocional es producto de las circunstancias externas, cuando en realidad son ellas quienes están tocando su propia melodía sin saberlo. Imagínate por un momento que tu cuerpo es una guitarra. Cada pensamiento es una cuerda, cada emoción un acorde, cada respiración una nota. Ahora imagina que llevas años tocando sin afinar. Al principio no se nota mucho, pero con el tiempo, empiezas a sonar un poco raro. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta, porque todos a tu alrededor están igual de desafinados. Así que nadie nota la disonancia, hasta que un día, en medio del ruido, escuchas un silencio. Y en ese silencio, sientes un pulso uniforme, perfecto, una vibración que no viene de ti, pero te atraviesa. Ese es el sonido de la coherencia, el momento en que tu cuerpo recuerda quién es. Los antiguos lo llamaban prana, chi, ruach, espíritu. Bentov lo llamó oscilación coherente del sistema biológico. Distintas palabras para describir el mismo fenómeno, la energía vital fluyendo sin resistencia. Y lo curioso es que puedes sentirla. Cuando estás en coherencia, tu respiración se vuelve profunda, el corazón late con ritmo, el cuerpo se relaja y la mente se calla. No porque la controles, sino porque todo tu sistema entra en fase. Como si de pronto todas las células de tu cuerpo se miraran entre sí y dijeran, «Ah, era así como teníamos que vibrar, ¿verdad?». Por eso desde la visión de Bentov, el cuerpo actúa como una antena de doble dirección. Capta información del campo universal y la traduce en sensaciones, pensamientos y emociones. Y a la vez, envía información de vuelta, modulada por tu estado interno. Tu corazón, por ejemplo, genera un campo electromagnético que se extiende varios metros más allá de la piel. Ese campo cambia con tus emociones. Por eso, cuando entras en una habitación y alguien está de mal humor, lo sientes antes de que diga una sola palabra. No es magia, es física aplicada al alma. Entonces la pregunta es, ¿qué tan consciente eres de lo que emites? Porque la mayoría de las personas creen que su vibración depende de lo que pasa afuera, pero en realidad, lo externo está respondiendo a la vibración que sostienes dentro. Tu cuerpo no es solo un receptor pasivo de estímulos, es un transmisor activo de realidad. Lo que irradias modifica la estructura invisible del campo en el que te mueves. Y ese campo, a su vez, retroalimenta tu experiencia, porque esto significa que cuando logras entrar en un estado de coherencia, cuando tus pensamientos, emociones y respiración se sincronizan, el cuerpo entero comienza a emitir una frecuencia estable que se acopla al ritmo universal. Es como si el cosmos te dijera, por fin sintonizaste la emisora correcta, y entonces las cosas empiezan a fluir, las conversaciones se vuelven más armónicas, las decisiones más claras, el tiempo parece expandirse. No porque el universo esté premiándote, sino porque estás vibrando en fase con él. La belleza de entender el cuerpo como una máquina de oscilaciones es que cambia completamente la manera en que lo habitas. Dejas de verlo como una carga biológica que envejece y se cansa, y empiezas a percibirlo como una obra de ingeniería divina, un instrumento diseñado para resonar con la totalidad. Y claro, un instrumento necesita mantenimiento, dormir, respirar, moverse, reír. Sí, reír, uno de los actos más simples y más potentes para reajustar la vibración. De hecho, si alguna vez te sientes desconectado, ríete, aunque no tengas ganas, no por autoayuda barata, sino porque la risa literalmente sacude las frecuencias densas del cuerpo y las reorganiza. Además, admitámoslo, si el universo creó a los humanos, definitivamente tiene sentido del humor. Bentov afirmaba que cuando todos los sistemas del cuerpo oscilan de forma coherente, el corazón, el cerebro, la respiración, los órganos, se genera una onda global de resonancia que se acopla al campo universal. En ese punto, el cuerpo deja de ser una máquina biológica y se convierte en un instrumento cósmico, una extensión física de la conciencia universal. Y ese estado no se alcanza con esfuerzo ni con técnicas complicadas. Se alcanza con presencia.
Cuando estás completamente aquí, sin resistencia, el cuerpo se alinea solo. No necesita instrucciones, solo espacio. Así que sí, tu cuerpo es una máquina de oscilaciones, pero no es una máquina cualquiera. Es la única capaz de convertir vibraciones invisibles en experiencias tangibles, en música, arte, amor, dolor, risas y comprensión. Y cuando entiendes eso, dejas de luchar contra él. Dejas de verlo como un enemigo que envejece, enferma o se agota, y comienzas a tratarlo como lo que realmente es, un aliado que traduce la conciencia infinita en la experiencia humana. Porque si lo piensas bien, eso es exactamente lo que estás haciendo ahora, una conciencia sin forma experimentando por unos instantes lo que es tener un cuerpo, vibrando, oscilando, resonando, aprendiendo a tocar su propia melodía, sin desafinar demasiado. 5 minutos. Eso es todo lo que tu sistema necesita para recalibrarse. En ese tiempo, el corazón genera una frecuencia estable, el cerebro reduce el ruido mental y tu campo electromagnético se sincroniza con el campo universal. El caos interno empieza a ceder y algo parecido a una música invisible se hace audible dentro de ti. No es una canción con melodía ni letra, es más bien como un zumbido perfecto, una vibración armónica que te dice, ya estás en fase con la totalidad. Y curiosamente, cuando estás en ese estado, los problemas parecen más pequeños, las personas más amables y los semáforos más verdes. En serio, hay gente que jura que logra cruzar la ciudad sin detenerse ni una vez cuando está en coherencia. Tal vez el universo también odia el tráfico. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de este valioso contenido. Paso 1. Sincroniza el ritmo antes de intentar cambiar tu vida. El primer paso es mucho más simple y, paradójicamente, el que todos olvidamos. Sincronizar el ritmo. Porque no puedes afinar una guitarra mientras alguien sigue tocando los platillos del fondo, y no puedes ordenar tu mente mientras tu cuerpo va a otro compás. Vivimos desfasados. El corazón late a un ritmo, la respiración va por otro, los pensamientos corren a la velocidad del Wi-Fi y el alma. Bueno, el alma suele llegar tarde porque se perdió en el tráfico del ego. Así que antes de querer manifestar, sanar o conectar con el campo cuántico, lo primero es poner a todo el sistema en la misma frecuencia. Y aquí entra el corazón, ese tambor silencioso que llevas golpeando desde antes de tener nombre. El corazón no solo bombea sangre, también genera el campo electromagnético más poderoso del cuerpo, hasta 5000 veces más fuerte que el del cerebro. Eso significa que cada emoción que sientes tiene una huella física, una vibración medible, una onda que literalmente se irradia hacia el espacio. Tu corazón es una emisora constante. El problema es que a veces transmite rock pesado cuando tú jurabas que querías escuchar jazz. Sincronizar el ritmo significa volver a alinear esa emisora con el resto del sistema. La forma más simple y más olvidada de hacerlo es a través de la respiración consciente. No hablo de respirar como cuando te acuerdas que llevas 10 minutos viendo memes sin inhalar, sino de respirar como si tu vida dependiera de ello, porque, sorpresa, depende de ello. Empieza así. Inhala contando 5 pulsos del corazón. Exhala contando los mismos 5. No lo hagas con el reloj, hazlo con el pecho. Deja que el corazón marque el compás, como un metrónomo interno. Y sí, puede que al principio sientas que te estás ahogando, o que tu mente te grite, 5 pulsos, estoy perdiendo el tiempo. Pero díselo con cariño, tranquilamente. Tú siempre llegas tarde a las fiestas. Después de unos segundos, algo empieza a pasar. El cuerpo entra en coherencia. El ritmo del corazón y la frecuencia respiratoria se acoplan en una danza invisible. Las ondas cerebrales bajan a fase alfa, ese estado entre la vigilia y la calma, donde las ideas fluyen sin esfuerzo y la mente deja de ser una radio con interferencia. En ese instante, literalmente, el cerebro y el corazón empiezan a hablar el mismo idioma. Este diálogo bioeléctrico tiene un nombre científico: coherencia cardíaca. Y aunque suene a concepto de laboratorio,
En realidad es lo más natural del mundo. Los animales lo hacen todo el tiempo. Un gato dormido, un pez flotando, un bebé respirando, todos están en coherencia. Los únicos que olvidamos cómo hacerlo fuimos nosotros, porque estábamos demasiado ocupados aprendiendo a llenar formularios. Lo fascinante es que en cuanto sincronizas ese ritmo interno, la mente deja de dispersar energía y empieza a concentrarla. Y no hablo solo de concentración mental, sino energética. Cuando tu respiración se vuelve rítmica, la energía deja de fugarse hacia los pensamientos caóticos y se condensa, como si toda tu atención, esa fuerza invisible que dobla la realidad, regresara a casa. Tu campo energético se estabiliza, las emociones se suavizan y aparece una claridad que no viene de pensar más, sino de pensar menos, porque la mente en coherencia no necesita esforzarse, simplemente percibe. Y percibir sin interferencia es, literalmente, ver la realidad como es. Podrías imaginarlo como afinar una orquesta. Antes del concierto, cada instrumento prueba su nota, ruido, desorden, caos, hasta que, de pronto, todos encuentran el mismo la. En ese instante, el sonido se vuelve armonía. Eso mismo sucede dentro de ti cuando sincronizas el ritmo. Tus células, tus órganos, tus pensamientos, todos se alinean con la nota original. ¿Y sabes cuál es esa nota? El latido. El primero que se escuchó antes de que existieras y el último que sonará cuando te vayas. Todo lo que eres cabe entre esos dos pulsos. Así que sincronizarte con él no es una práctica, es un regreso. Además, no subestimes lo que ocurre en el cerebro. Cuando respiras en coherencia, el flujo sanguíneo hacia el lóbulo frontal, tu centro de claridad, intuición y toma de decisiones, aumenta. Tu capacidad para resolver problemas, entender situaciones y percibir la realidad mejora. En otras palabras, meditar no es escapar del mundo, es actualizar tu sistema operativo para navegarlo con más inteligencia. Y aquí un detalle curioso. Cuando el corazón entra en coherencia, emite una señal que literalmente puede influir en los campos de otras personas. Sí, tu calma puede contagiarse. Por eso cuando alguien está en paz, se siente. Y cuando alguien está hecho un volcán emocional, también se siente. Tu coherencia no solo te sana a ti, también reordena la vibración del entorno. Es física, no poesía. Aunque bueno, es una física bastante poética. Así que la próxima vez que sientas ansiedad, desorden o simplemente un no sé qué me pasa, no te castigues ni busques una solución externa. Solo detente, pon una mano en tu pecho, otra en tu abdomen, y escucha. Ahí está tu metrónomo, ahí está el universo, marcando el compás dentro de ti. 5 inhalaciones, 5 exhalaciones. Eso es todo. Ni incienso, ni cuarzos ni cuentas premium. Solo tú, respirando como si por fin te acordaras de que estás vivo. Cuando termines, no esperes fuegos artificiales. El cambio es más sutil, más elegante. El ruido baja, el cuerpo se aligera, el tiempo parece expandirse, y entonces sucede algo extraño. Empiezas a sentirte en casa, dentro de ti. Ese es el primer paso. Y, paradójicamente, el único que realmente importa, porque si logras sincronizar tu ritmo interno, el universo entero empezará a bailar contigo. Y créeme, cuando eso pasa, no hay coreografía más perfecta. Paso 2. Define una frecuencia ya. Sincronizaste tu ritmo. Ya bajaste el ruido mental, el cuerpo empezó a cooperar, y la mente, por fin, dejó de actuar como ese amigo que siempre quiere tener la razón. Ahora viene la parte más delicada y más poderosa: definir tu frecuencia. Si el primer paso fue ajustar el metrónomo interno, este segundo es elegir qué melodía vas a tocar. Porque tu mente es como un instrumento de cuerda. Vibra todo el tiempo, quieras o no. Y si no eliges conscientemente tu frecuencia, la vida, lo siento, hará por ti. Normalmente con la playlist del miedo en modo repetición. Cuando Itzhak Bentov decía que el cuerpo flota dentro de la conciencia, hablaba precisamente de esto. No vives dentro del mundo,
sino dentro de un campo vibratorio que responde a la señal que emites. Y esa señal, tu frecuencia, se define no con palabras, sino con emociones sostenidas. El universo no entiende español, ni inglés, ni japonés. Entiende vibración. Así que cuando pides quiero paz, pero vibras en ansiedad, el universo solo oye la parte fuerte del mensaje, ansiedad. Es como decirle a un DJ, ponme una canción tranquila, mientras bailas reggaetón con los ojos cerrados. La intención es buena, pero el cuerpo manda. Definir tu frecuencia es algo más sutil que repetir afirmaciones frente al espejo o pegar frases motivacionales en el refrigerador. Significa sentir lo que deseas como si ya existiera. Porque en el campo cuántico no hay diferencia entre la emoción del recuerdo y la emoción de la creación. Ambas generan el mismo patrón electromagnético. Entonces, en lugar de preguntarte, ¿qué quiero tener?, prueba con esto. ¿Cómo quiero vibrar? ¿Cómo suena la paz? ¿Dónde la sientes en el cuerpo? ¿Tiene temperatura, color, textura y la abundancia? ¿Es densa, ligera, tibia, expansiva? No lo pienses con la cabeza. Si lo haces, la mente empezará a llenar formularios de impuestos emocionales. Siéntelo. Imagina que la frecuencia que deseas, sea amor, claridad o propósito, ya está dentro de ti, como una nota musical suave pero persistente. Permite que el cuerpo la interprete. La mente puede mentir, pero el cuerpo no. Al sostener esa vibración por algunos segundos, y ojo, segundos reales, no medio scroll de TikTok, estás enviando una señal coherente al campo, y esa señal empieza a reorganizar la materia a tu alrededor. Literalmente, tu frecuencia es un lenguaje energético, y cuando aprendes a hablarlo con precisión, ya no necesitas gritarle al universo lo que quieres, basta con vibrarlo. Los místicos lo llamaron oración sentida. Los físicos modernos, colapso cuántico. Y tú puedes llamarlo como quieras. El punto es que funciona. Ahora, aquí viene el truco que nadie te cuenta. Tu frecuencia no se define pensando, sino observando. La mente tiende a complicar las cosas, pero la vibración siempre está ahí. Solo tienes que observar qué estás emitiendo en este momento. Si estás preocupado, apurado o frustrado, esa es la señal que estás lanzando al campo. Y no pasa nada. No te culpes. Simplemente cámbiala. ¿Cómo? Volviendo al cuerpo. Respira, siente y elige una nueva emoción, una que te expanda. Eso es literalmente redefinir tu frecuencia. Y no se trata de andar todo el día fingiendo felicidad o repitiendo mantras como loro espiritual. La coherencia no es forzar una sonrisa, sino alinear emoción, pensamiento y acción. Cuando los tres dicen lo mismo, emites una señal pura, y una señal pura tiene poder creativo. Bentov decía que cada pensamiento sostenido durante unos segundos genera una oscilación estable en el campo. Esa oscilación se propaga, como una piedra cayendo en el agua, modificando las probabilidades de lo que llamamos realidad. Y no se trata de controlar el futuro, sino de afinar tu antena para recibir la versión del futuro que vibra contigo. Tu frecuencia es tu firma energética. Y spoiler, no puedes falsificarla. Puedes decir estoy bien con una sonrisa, pero si vibras en caos, el universo no se deja engañar. El campo responde a lo que sientes, no a lo que dices. Así que, mejor que andar convenciendo al mundo, empieza por convencer a tu propio corazón. La buena noticia es que esta práctica no requiere esfuerzo, solo requiere sinceridad. 5 minutos al día en coherencia son suficientes para empezar a entrenar tu frecuencia. Poco a poco, tu sistema aprende. Como un músico que ya no necesita leer partituras, simplemente toca. Y cuando eso pasa, ocurre algo curioso. Empiezas a notar cómo las casualidades te buscan, cómo las puertas se abren, cómo las personas adecuadas aparecen sin tanto drama. No porque hayas manipulado la realidad, sino porque dejaste de sabotearla vibrando fuera de fase. Tu frecuencia se volvió clara, y el universo, que es muy buen oyente, respondió. Definir tu frecuencia es
en el fondo, definir quién decides ser en cada instante. No el personaje, sino la vibración detrás de él. Porque lo que eres en esencia no necesita nada más que ser recordado. Y cuando lo recuerdas, cuando lo sientes y lo emites, el universo simplemente dice, ah, ahí estás otra vez. Así que cada vez que te preguntes qué hacer, no busques la respuesta fuera. Cierra los ojos, escucha tu ritmo y pregúntate, ¿qué frecuencia estoy emitiendo ahora? Si no te gusta lo que oyes, respira y cámbiala. Porque al final, todo lo que atraes es una versión resonante de lo que eres. Y si logras definir tu frecuencia con claridad, el universo no tiene opción. Te refleja de vuelta con precisión milimétrica. Y por cierto, si hoy decides vibrar en gratitud, no te preocupes si al principio suena desafinada. Todos empezamos desafinando. Hasta el universo tuvo que practicar un poco antes del Big Bang. Y hablando de explosiones cósmicas, si has llegado hasta este punto te tengo que decir algo. Ya no eres un espectador. Eres parte del Big Bang 2.0, sí, tú, el que está viendo esto con el ceño fruncido y el alma curiosa. Comenta abajo. Soy parte del Big Bang 2.0. No es un chiste, es una declaración energética. Cada vez que alguien escribe eso, el algoritmo tiembla un poquito y el universo sonríe. Quédate, porque lo que viene ahora no es teoría. Es el mecanismo real de cómo crear coherencia entre tu corazón y el campo. Paso 3. Crea la onda. Ahora que has sincronizado el ritmo y definido tu frecuencia, viene la parte más fascinante del proceso, crear la onda. Aquí es donde la teoría se convierte en práctica, donde la conciencia empieza a jugar con la materia, como un niño curioso armando su primer universo con plastilina cuántica. Todo en el cosmos vibra. Nada está quieto. Desde el electrón más pequeño hasta las galaxias en espiral, todo se mueve en ondas que se entrelazan, colisionan y se influyen mutuamente. Y adivina qué, tú también estás generando ondas, todo el tiempo. No necesitas tener una antena en la cabeza, aunque algunos días el cabello se encargue de eso por ti. Cada pensamiento, emoción e intención que sostienes es una oscilación, una señal electromagnética que se propaga a través del campo. Bentov decía que el cuerpo humano es una máquina de oscilaciones, un instrumento vivo diseñado para emitir vibraciones conscientes. Cada inhalación genera una onda. Cada impulso del corazón, otra. Cada pensamiento, una más. Y todas se combinan, formando una sinfonía energética que el universo escucha con atención. El problema es que la mayoría de las personas ni siquiera sabe qué música está tocando. Vivimos generando ondas de ansiedad, duda, queja o prisa. Y luego nos extraña que la realidad suene como una orquesta desafinada. Pero cuando aprendes a crear la onda de forma consciente, algo increíble ocurre. La vibración deja de ser ruido y se vuelve intención pura. Piensa en esto. Cada pensamiento sostenido durante varios segundos se estabiliza en el campo. No es solo una chispa mental, es una onda sostenida, un pulso que viaja y se suma a la sinfonía universal. Si sostienes ese pensamiento con emoción, coherente, sin miedo, sin contradicción, la onda se vuelve nítida. Y una onda nítida tiene poder. Literalmente puede alterar las probabilidades de lo que llamas futuro. ¿Te ha pasado que piensas en alguien y esa persona te escribe minutos después? Eso no es telepatía mística, es resonancia. Tu onda entró en fase con la suya. Dos campos vibrando en la misma frecuencia se atraen. Y lo mismo ocurre con las oportunidades, con la salud, con los estados de conciencia. Nada llega de la nada. Todo llega por sintonía. Crear la onda, entonces, es aprender a sostener una vibración con claridad, sin interrupciones mentales. Y aquí viene la parte divertida. El universo no responde a lo que pides, sino a cómo vibras mientras lo pides. Puedes decir, quiero abundancia, con toda la intención del mundo, pero si vibras en carencia, el campo solo oye, carencia, carencia, carencia. Es como pedir una pizza por teléfono mientras gritas dentro de una licuadora.
El mensaje no llega claro, así que el truco no está en forzar el deseo, sino en encarnarlo. Si deseas paz, conviértete en paz. Si deseas amor, siéntelo en el cuerpo. Haz que tus células lo reconozcan como algo familiar, no como una visita desconocida. Cuando logras eso, tu frecuencia se estabiliza y la onda se vuelve coherente. Las ondas coherentes no se dispersan, viajan lejos, con fuerza y precisión. Son las que reorganizan la materia, las que abren caminos, las que transforman lo improbable en posible. Bentov lo explicaba así. Cuando una mente entra en coherencia, el universo se reorganiza a su alrededor. No porque lo controles, sino porque la realidad responde al orden interno. Imagina por un momento que tu intención es una piedra cayendo en el agua. Si la tiras con ansiedad, las ondas se confunden. Si la lanzas con calma, las ondas se expanden limpias, armónicas, creando círculos que viajan hasta donde la vista no alcanza. Esa es la diferencia entre pensar y vibrar. El pensamiento aislado es una chispa que se apaga. La vibración sostenida es una ola que transforma. Y sí, sostener una onda requiere presencia. No puedes hacerlo mientras revisas notificaciones o discutes mentalmente con alguien que ni siquiera está ahí. Por eso es tan importante el paso anterior. La sincronía del ritmo te da el escenario perfecto para crear la onda sin interferencias. Al principio puede costar. La mente querrá distraerte. ¿Estás seguro de que esto funciona? ¿Y si nada cambia? ¿Qué voy a cenar después? Tranquilo, déjala hablar. Ella es como ese comentarista deportivo que narra todo lo que pasa aunque nadie se lo haya pedido. No la pelees. Solo obsérvala y vuelve al pulso. Cada vez que regresas al cuerpo, a la respiración, la onda se fortalece. Y algo muy interesante ocurre cuando logras sostenerla por unos segundos más de lo habitual. El tiempo parece ralentizarse. Los pensamientos se disuelven. Sientes una quietud viva, una vibración suave que no proviene del exterior. Eso es la onda en su estado puro. No es un pensamiento, no es una emoción, es una frecuencia consciente. Y esa frecuencia, si la mantienes, empieza a moldear la realidad. No hay magia en ello, solo física sutil, ondas interfiriendo con ondas, resonancia, coherencia y vibración sostenida, y tú en medio de todo, recordando que no eres un espectador del universo, sino un generador activo de realidad. Cada vez que eliges sostener una emoción elevada, gratitud, compasión, amor, confianza, estás creando una onda coherente. Y cada vez que lo haces, el campo toma nota. Literalmente estás escribiendo en el tejido de la existencia. Por eso, la próxima vez que sientas que nada cambia, pregúntate, ¿qué tipo de ondas estoy generando? Porque el universo no te da lo que quieres, te refleja lo que emites. Y si vas a emitir algo, que sea bello, coherente, luminoso. Total, si el universo te escucha todo el tiempo, al menos que te escuche vibrando como quien sabe lo que hace. Paso 4. Proyecta. Llegamos al momento en que el universo deja de ser una idea abstracta y empieza a moverse contigo. Hasta ahora sincronizaste el ritmo, encontraste tu frecuencia y creástela. Onda ahora toca proyectar, y proyectar no es imaginar con fuerza ni repetir afirmaciones frente al espejo como si fueras un hechicero con insomnio. Proyectar es permitir que la onda tome forma en el campo, sin forzarla. Piensa en tu mente como un proyector cuántico. Cada pensamiento, emoción o creencia funciona como una diapositiva que arrojas sobre la pantalla del espacio-tiempo. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero vive proyectando todo el tiempo. Miedos, expectativas, recuerdos, historias que ya ni siquiera son suyas. Y claro, luego miran la película de su vida y dicen, ¿quién escribió este guión tan raro? Spoiler, tú. Siempre fuiste tú. El universo no es una sala de cine vacía. Es una pantalla sensible, viva, que responde a cada vibración. No te devuelve lo que deseas, sino lo que proyectas con más intensidad. Y aquí está el truco. La proyección no viene de la mente racional, sino del estado vibracional. Si proyectas desde la carencia,
Aunque visualices 1.000.000 de veces la abundancia, lo que el campo capta es tu frecuencia base, la sensación de me falta algo, y el universo, obediente como un espejo cósmico con sentido del humor, te responde: perfecto, aquí tienes más experiencias de falta, justo lo que estás vibrando. Pero si cambias el punto de origen, si proyectas desde la plenitud, desde la certeza tranquila de que ya eres parte del todo, entonces la película cambia, no porque el universo sea tu sirviente, sino porque te vuelves coherente con lo que emites. Isaac Bentov decía que el cuerpo y la mente son solo una interfaz biológica del campo. Tu conciencia no está dentro de ti, más bien, tú estás dentro de ella. Así que proyectar no es enviar energía hacia afuera, sino reconocer que ya estás dentro del lienzo donde todo ocurre. Imagina esto: tú no eres un espectador sentado viendo la realidad, eres el haz de luz que la crea. La película no existe hasta que la proyectas con tu atención. Eso es literal, no metáfora. La física cuántica lo insinuó hace tiempo. La observación colapsa la posibilidad en realidad. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. Si observas sin apego, sin expectativa, solo desde la presencia pura, entonces tu proyección se vuelve limpia. El campo no recibe interferencias. Y cuando la proyección es limpia, la realidad se ajusta sin resistencia, como si el universo dijera: ah, por fin me estás mostrando una imagen nítida, ya era hora. Proyectar conscientemente no significa imaginar un coche nuevo o una pareja ideal. Significa imprimir una vibración clara en el campo. La frecuencia del bienestar, de la expansión, de la confianza en la vida. Y curiosamente, cuando haces eso, lo demás llega por añadidura. Porque el campo no entiende de objetos, entiende de estados. No atraes cosas, atraes reflejos de tu estado vibracional. A veces la gente me pregunta: ¿entonces solo tengo que sentirme bien todo el tiempo y ya? Y la respuesta es: más o menos, pero no desde el positivismo forzado que niega lo que duele. Proyectar no es escapar del dolor, sino observarlo sin que te consuma, reconocerlo como una frecuencia que también forma parte de ti. Cuando lo haces, el dolor deja de distorsionar tu señal. Y eso, paradójicamente, es lo que te hace libre. Aquí va una imagen útil. Imagina que tu mente es un lago. Cada emoción, cada pensamiento, es una piedra que lanzas. Si el lago está agitado, las ondas se cruzan y el reflejo se deforma. Pero si el lago está quieto, cualquier imagen que proyectes se verá perfecta. Por eso, los sabios de todas las tradiciones decían que la quietud es el lenguaje de Dios. No porque el silencio sea místico en sí mismo, sino porque es el único estado donde la proyección es clara. Y sí, mantener el lago quieto es difícil. Vivimos en una sociedad que nos lanza piedras emocionales a cada segundo. Mensajes, noticias, dramas ajenos, videos de gatitos en situaciones existenciales. Todo compite por tu atención. Pero justo ahí está el desafío espiritual moderno: aprender a proyectar sin distraerse del pulso esencial. ¿Y sabes qué pasa cuando lo logras, aunque sea por unos segundos? Empiezas a notar pequeñas sincronicidades. Personas que aparecen justo en el momento preciso. Señales que parecen hablarte. Coincidencias imposibles. No es suerte. Es tu campo alineándose contigo. Es tu proyección volviéndose coherente. A veces, el universo tiene su propio sentido del humor. Te pone pruebas. Te manda versiones beta de tus deseos, para ver si de verdad sabes lo que estás proyectando. Y tú ahí, confundido, diciendo: esto no era exactamente lo que pedí. Bueno, el campo también aprende contigo. La proyección se afina con la práctica, como un instrumento. Así que aquí va la enseñanza central. No proyectes desde la necesidad, sino desde el reconocimiento. No desde lo que te falta, sino desde lo que ya eres. Cada vez que te sientas, respiras, cierras los ojos y visualizas desde ese estado de plenitud, estás literalmente reescribiendo el patrón de tu realidad. Proyectar no es magia, aunque se sienta así. Es física del alma. Es coherencia vibracional aplicada al tiempo y al espacio. Y cada uno de nosotros lo hace, queramos o no.
La diferencia está en si lo hacemos inconscientemente, dejando que los viejos programas proyecten por nosotros, o si tomamos el mando y decimos, de ahora en adelante, mi película la dirijo yo. Y cuando eso sucede, cuando por fin recuerdas que eres tanto el proyector como la pantalla, la luz y la sombra, entonces la realidad deja de ser un misterio externo y se convierte en algo mucho más íntimo. Un reflejo de ti mismo, respirando contigo, respondiendo a cada una de tus ondas. Así que proyecta, pero hazlo con arte, hazlo con humor, con calma, con esa elegante irreverencia de quien ya entendió que nada está realmente separado. Porque al final, el universo entero no es más que una gran proyección del mismo observador, jugando a olvidarse, solo para redescubrirse otra vez. Paso 5. Colapsa la onda. Todo lo que vibra, todo lo que se mueve, en algún punto colapsa. Y no hablo de cuando te da sueño después de comer o te desplomas en el sofá con la excusa de estoy meditando horizontalmente. Hablo de ese instante sagrado donde la posibilidad se convierte en realidad. Hasta este momento, has sincronizado tu ritmo, has creado tu frecuencia, has generado una onda y la has proyectado hacia el campo universal. Ahora toca lo más delicado, soltarla. Porque el acto de colapsar la onda no consiste en empujar la realidad con fuerza mental, sino en dejar de sostener la dualidad entre deseo y duda. Cuando el pensamiento deja de oscilar entre ¿y si pasa? ¿Y si no pasa? Pues el universo por fin entiende la instrucción y entonces actúa. Mira, hay algo casi poético en esto. El universo no necesita que le repitas tus intenciones cada 5 minutos. No es un asistente despistado de atención limitada. Lo que necesita es claridad vibracional. Y esa claridad llega cuando tú dices, con la certeza tranquila de quien ya ha visto el resultado dentro de sí. Hecho está. 3 palabras, sencillas, pero con una potencia que hace temblar las probabilidades. Cuando pronuncias hecho está, no desde la mente, sino desde la coherencia total entre pensamiento, emoción y cuerpo, ocurre una especie de silencio interior. Y ese silencio no es vacío. Es el campo reorganizándose, realineándose, colapsando infinitas posibilidades en una sola manifestación concreta. En ese instante, tu intención deja de ser una nube de ondas potenciales y se convierte en una instrucción directa. El universo, que llevaba tiempo esperando tu claridad, responde como si dijera, por fin, estabas indeciso y ya sabes que no puedo manifestar dudas. Y es que el universo es muy literal, le dices quiero paz y te da oportunidades para practicarla. Le dices quiero amor y te manda gente que te hace revisar que entiendes. Por amor, le dices quiero dinero y te enseña tus creencias sobre la carencia. A veces parece tener sentido del humor, pero en realidad solo está reflejando con precisión quirúrgica tu frecuencia. Por eso, colapsar la onda no es exigir un resultado, es reconocer que ya existe. No en el futuro, no en el algún día, sino aquí y ahora, en una capa de realidad que se está materializando mientras respiras. Lo paradójico, y lo hermoso, es que este paso solo ocurre cuando sueltas el control. Mientras estés mirando el reloj del universo diciendo, ¿y ya? Sigues vibrando en la impaciencia. Y la impaciencia es una forma elegante de decirle al campo, todavía no confío. Pero cuando respiras y dices con una sonrisa medio incrédula, ok, universo, te lo dejo a ti, algo cambia, y si prestas atención, lo sientes físicamente, una expansión en el pecho, una calma extraña, una certeza que no se explica con palabras. Eso es el colapso. No un acto forzado, sino un ajuste vibracional profundo donde el universo te dice, recibido. A veces, justo después de colapsar la onda, parece que todo se detiene. Nada pasa. Todo sigue igual. Pero no te dejes engañar. En ese aparente silencio, la realidad está reconfigurándose. Las piezas se están moviendo fuera de tu campo visual. Los hilos invisibles se entrelazan para que la manifestación llegue por la vía más elegante. Y sí, a veces el universo tiene mejor sentido del timing que nosotros.
llega justo cuando ya habías dejado de mirar el reloj. Bentov decía que cuando alcanzamos la coherencia resonante, el cuerpo y el campo se sincronizan en una sola frecuencia. Esa frecuencia es el punto donde la intención se vuelve evento, donde la mente deja de imaginar y empieza a recordar. Porque en el fondo, toda manifestación es un recuerdo que regresa a ti, así que no lo fuerces. No mires la semilla todos los días para ver si ya brotó. Déjala en la tierra de la conciencia y confía en que el campo sabe lo que hace porque lo sabe. Lleva millones de años organizando galaxias sin tu supervisión. Puede manejar tu deseo también, y mientras tanto, sigue viviendo. Ríe, respira, ama, equivócate con estilo. No hay contradicción entre la espiritualidad y el humor. De hecho, el humor es una forma avanzada de iluminación. Solo un ser verdaderamente consciente puede reírse de sí mismo. Y cuando puedes reírte incluso de tus intentos de controlar la realidad, la vida se vuelve ligera, fluida, magnética. Colapsar la onda no es el final del proceso, sino el comienzo de otro ciclo. Cada pensamiento, cada emoción que proyectas, seguirá expandiéndose y regresando a ti con nuevos matices. Porque el universo no es una máquina de resultados, es una sinfonía en constante ajuste, y tú eres el director, el instrumento y la música al mismo tiempo. Así que la próxima vez que cierres los ojos y llegues a ese punto de calma, repite desde el centro de tu pecho, no desde tu cabeza. Hecho está. Y luego suéltalo. Camina. Haz tu día. Hazlo con arte, con humor, con intención, porque el universo ya te escuchó. Ahora le toca responder. 5 minutos. Solo eso. 5 minutos que, si los vives con atención, pueden cambiar la textura invisible de tu realidad. No porque el tiempo sea mágico, sino porque tú lo eres cuando estás presente en él. Durante ese breve lapso, el cuerpo y la conciencia se reconcilian. El corazón late como un tambor sagrado. El cerebro deja de discutir con el alma, y el universo entero parece acercarse para escuchar lo que tienes que decirle. Pero, sorpresa, no necesita que le digas nada, porque él ya te está escuchando todo el tiempo. Cada pensamiento, cada emoción, cada vibración, es una conversación con el infinito. La mayoría vive como si el universo fuera un extraño, cuando en realidad somos su voz interior. Tú no hablas con él, eres él hablándose a sí mismo a través de ti. Y cuando entiendes eso, la separación desaparece. No hay afuera ni adentro, solo un mismo pulso expresándose en diferentes formas. De eso se trataba todo, no de controlar la realidad, sino de recordar que ya estás dentro de ella. No de invocar la magia, sino de vivir en coherencia con lo que ya eres. No de pedirle al universo, sino de vibrar como si ya lo hubieras recibido, porque en algún nivel más alto ya lo hiciste. Y sí, esto puede sonar complejo, pero en realidad es lo más natural del mundo. El problema es que la mente humana, con toda su sofisticación y dramas existenciales, olvidó lo básico: cómo estar quieta sin aburrirse. Por eso cuando logras 5 minutos de silencio, el universo entero te aplaude en frecuencia cuántica. Probablemente no lo escuchas, pero créeme, es una ovación vibracional. Isaac Bentov decía que la conciencia se observa a sí misma para experimentarse, y que cada uno de nosotros es un punto de esa observación infinita. Eso significa que cuando te conoces a ti mismo, el universo se expande, literalmente. Cada vez que te haces consciente, una parte del cosmos gana resolución, y quién sabe, quizá por eso las estrellas titilan. Están tratando de recordarte que tú también estás brillando desde otro ángulo. Porque la coherencia no es un estado esotérico reservado para monjes flotantes. Es algo tan humano como respirar, amar o equivocarse. Solo que hemos llenado el aire de ruido, de prisas, de pensamientos reciclados que nos alejan del pulso original. Y sin embargo, basta una simple pausa, un respiro lento, un pensamiento amable, una risa genuina, para regresar. El universo no necesita rituales complejos, ni velas aromáticas, ni cuarzos alineados con mercurio, aunque,
Si te gustan, adelante, que tampoco molestan. Solo necesita tu presencia plena. Eso es todo. Cuando estás presente, tu frecuencia se limpia, tu campo se estabiliza, y la vida empieza a resonar contigo como una melodía que por fin suena afinada. Y en ese momento, todo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tus ojos vibran distinto. El mismo paisaje parece más vivo, las personas más cercanas, los días más ligeros. Descubres que el milagro nunca estuvo en las cosas, sino en la manera en que las percibes. 5 minutos. Eso es todo lo que necesita el universo para recordarte quién eres. Un instante de silencio, en el que el observador y lo observado se funden, un suspiro donde la mente se detiene y el corazón toma la palabra. Y cuando eso ocurre, ya no hay duda posible. Tú eres la onda y el colapso, la partícula y el campo, el sonido y el silencio. Eres la respiración del todo experimentándose a sí mismo. Y por un breve momento, el más eterno de todos, comprendes que nunca hubo nada que alcanzar, porque ya lo eras todo desde el principio. Así que la próxima vez que cierres los ojos y sientas ese pulso dentro de ti, sonríe. Ese no es solo tu corazón, es el universo recordando su propio ritmo. Y si prestas mucha atención, tal vez escuches cómo, entre latido y latido, te susurra con voz cósmica y un toque de humor. Tranquilo, todo está sincronizado. Incluso cuando parece que no, porque al final, la verdadera sabiduría no es cambiar la realidad, sino bailar en coherencia con su música. 5 minutos, un respiro, un universo entero recalibrándose contigo. Seamos claros, si estás aquí, no es porque el algoritmo te trajo, sino porque algo dentro de ti pidió respuestas. Y este fue solo el eco inicial. El siguiente video es la voz completa. Ahí te muestro cómo pasar de entender la conciencia a experimentarla. Y no exagero cuando te digo, si no lo ves, seguirás sabiendo mucho sobre despertar, pero seguirás dormido dentro de la teoría. Haz clic. Hazlo por curiosidad o por destino. Pero hazlo.